le va, Joe Louis? Pibe, vamos directamente a los negocios. No, ¿qué es esto, flores? No, yo quiero un lago como ese. ¿No se puede? ¿Vamos a pelear? Vamos a pelear, ¿eh? Te mando todos los gurkas que tengo en la Patagonia, no hay problema. Un poco de humor para un hecho realmente tenso y para prestarle atención realmente a lo que pasa en la Patagonia. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada martes Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Hoy voy a ser rápido. Tengo información sobre un tema sensible que es cuánto vas a pagar de luz y de gas a partir de marzo. Pero digo, voy a tratar de hacer lo más rápido posible el comentario editorial que abre siempre este programa, porque quiero escuchar lo que tienen para decir sobre el pacto con el Fondo Monetario los tres invitados que tenemos hoy. Noemí Brenta, que es la economista que más estudió los acuerdos con el Fondo Monetario en la historia, y dos críticos, que para exégetas ya estamos escuchando muchos. En un ratito Claudio Lozano, acá en vivo, y Miriam Bregman, una desde afuera del gobierno, otro desde adentro. Se oponen al pacto con el Fondo Monetario. Hoy hubo una marcha, incluso en Plaza de Mayo, importante, convocó la izquierda, va a hablar de eso Bregman. Pero, ¿cuál es el meollo de la interna que divide al oficialismo? Más allá de que el viaje por China y Rusia de Alberto Fernández vaya a dejar algunos días de descanso para esta interna. El problema son los vencimientos, el problema son las revisiones, lo que intuye el kirchnerismo, que expresó Máximo Kirchner en su carta de una manera muy tajante, pero que otros piensan también cerca suyo, otros y otras. Lo que preocupa a ese sector es la experiencia del cogobierno, el salto a lo desconocido que significa entregarse al Fondo Monetario y depender para cada uno de 37 vencimientos de que se efectivicen los desembolsos. En este limbo, desde que se anunció el preacuerdo, desde que aquel viernes de la semana pasada, no, del anterior, Alberto Fernández y Martín Guzmán dijeron que habían llegado a este principio de acuerdo, y el 22 de marzo tienen que pasar varias cosas. Primero, que se defina la letra chica con Washington. Después, que se armen la carta de entendimiento y el memorándum. Son la carta de intención y el memorándum de entendimiento. Son los dos instrumentos que formalizan todos los acuerdos con el Fondo Monetario de los distintos países. Después se tiene que dar la discusión en el Congreso, y ahí vamos a hablar con Lua Isikov en un ratito sobre qué depara para el gobierno esta discusión. Pero en principio lo que está definiendo ahora Sergio Chodos, el representante argentino ante el FMI, y también Martín Guzmán, es cómo se van a acompasar esos desembolsos para evitar que cada uno de los vencimientos que dejó Macri se convierta en un default. Lo que están tratando de hacer es que no haya desfasajes entre una cosa y la otra, porque ha pasado, incluso en países que tenían más holgura de reservas que el nuestro, que llega el vencimiento, está el desembolso del fondo una semana o 10 días después, y el país en el medio sufre una corrida. Bueno, esta es otra de las preocupaciones que ahora, contrarreloj, están tratando de contrarrestar el ministro y el principal negociador argentino en Washington. ¿Cuáles son esos 37 vencimientos? Los tenés acá. Los listó el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, un centro de estudios rosarino heterodoxo que yo sigo muchísimo y que les recomiendo seguir también a ustedes. No son 37, son 28, 29, porque están mes por mes. Y hay algunos meses que tienen dos vencimientos, que es lo que pasó justamente la semana pasada. Hubo uno el martes, que ya era 1 de febrero, y había habido otro la semana anterior, pero muy pegaditos entre sí. Estos son cada uno de los eventos de default que va a tener Alberto Fernández desde acá hasta el final de su gobierno. La guita, Fíjate la montaña de plata que dejó Macri como vencimientos. Bueno, cada uno de estos vencimientos no se borra con el acuerdo. Lo que van a hacer es una refinanciación, que es una sustitución condicionada de cada vencimiento por otro vencimiento. Pero no solo puede haber desfasajes, en cada una de estas oportunidades puede haber tensiones políticas o puede haber intención del fondo o del gobierno de Estados Unidos, que es el que maneja el fondo, de hacer trastabillar a la Argentina, y ahí es donde se puede generar la corrida.
Por eso la expresión a tiro de default, que tanto se comenta por estas horas entre los críticos al acuerdo dentro del gobierno. ¿Qué pasará con estos vencimientos? ¿Podrán acompasarlos correctamente o no? Veremos. Pero por lo pronto lo que deja el nuevo esquema de vencimientos es un cuadro parecido al que vas a ver en la próxima placa. Es un cuadro más chato que estos supervencimientos todos juntos que hay de Macri, pero que igual a partir de 2025 se pone peludo. Fíjate, ahí tenés los vencimientos originales, ¿no? La situación actual. A ver si me corro y ahí lo ves. Ahí lo tenés, Pedroso. 2022, 2023 y 2024. Este es el plan original, el de Macri, ya por año. Y acá tenés en el otro cuadro los vencimientos del nuevo acuerdo, que capitaliza los intereses del anterior y le aplica otra vez un interés del 3-4% en dólares. Fíjate, esto ya no es un problema para este gobierno. Si se firma el pacto y prospera, va a ser para el que viene. Pero fíjate, el que viene, ya en 2026, antes que termine, empieza a ver escalar los vencimientos. Ponele que en 2027 se pueda. Ya en 2027 igual aparecen los grandes vencimientos de la refinanciación del 2020, de la deuda privada, la otra gran deuda que dejó Macri. Es realmente un esquema complicado. Ahora, en el medio, el fondo, ¿es una solución, como dijo Alberto Fernández, una solución a un problema que otro creó? ¿O es también un problema en sí mismo para el funcionamiento de la economía? Porque el Fondo Monetario está empezando a fogonear la inflación. El martes pasado estábamos haciendo este programa y te tuve que dar la peor noticia, un aumento del 10% de las naftas. Ahora, la dinámica del dólar que va a empujar el acuerdo con el fondo va a potenciar lo que ya pasó en enero de este año, que acaba de cerrar y que los analistas dicen va a tener como mínimo un aumento del 3,5% de los precios. Bueno, yo la semana pasada te mostré la suba, acá la tenemos, la suba del gasoil, de la nafta y demás, pero ahora se está hablando de algo más sensible todavía, que es el aumento de las tarifas de los servicios públicos. ¿Cuál es el problema de este aumento? Del aumento de la nafta que anunciamos lamentablemente en este programa a esta hora el martes pasado, que derrama el 95% de la carga en Argentina se transporta en camión. También lamentablemente, porque el tren sería más eficiente para hacerlo, pero ¿qué dice la Federación de Transporte de Cargas? Dice que hubo un aumento del costo logístico durante enero del 2,5%, que estuvo empujado no por los combustibles, porque subieron el 1 de febrero, la semana pasada, sino por los neumáticos. Todo el que tuvo que cambiar una goma lo sabe. Valen el doble, 104% aumentaron que hace un año. Entonces el camión que tuvo que cambiar la goma tuvo ese aumento de costos. Ahora se le suma el 10% de los combustibles. ¿Y en qué marco se da esto? Fíjate la siguiente placa, la inflación. Diciembre viene ya con el 3,8%. La siguiente, ahí lo vamos a ver. En enero, como les decía, va a ser entre el 3,5% y el 4%. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central tuvo que aumentar el ritmo de devaluación. En febrero viene el impulso del 10% de los combustibles. En marzo, las tarifas y las clases. Marzo es un mes tradicionalmente inflacionario. Y venimos de tener la segunda mayor inflación desde 1991. La mayor fue la del último año de Macri, aquel 53,8% que sacudió los bolsillos de todos y todas. Bueno, esta situación es una situación complicada. Ahora, a eso se va a sumar el problema del acuerdo con el fondo y la inflación adicional que va a traer, sobre todo la tarifaria. Ahora nos vamos a meter en este tema. Antes, mirá esta placa sobre las jubilaciones. Si vos sos jubilado, si tenés algún jubilado o jubilada conocido, decís, pero ¿cómo? ¿Por qué me dicen que la jubilación le ganó a la inflación durante 2021? Esto lo muestra uno de nuestros invitados de hoy, Claudio Lozano, en el último informe del Instituto de Planeamiento y Políticas Públicas. Abajo ves la jubilación mínima, en celeste. Arriba, el índice de precios al consumidor. Ahí está el truco. Punta a punta, pueden decir, está la jubilación a la par de la inflación que tuvo 2021. Ahora, eso que queda entre medio de las líneas
es todo el poder adquisitivo que se comió el tener que ir por la escalera, como decía Perón, mientras los precios iban por el ascensor. En ese contexto llegamos al tarifazo que reclama el Fondo Monetario. Y, ojo, ese es un tarifazo todavía incierto, todavía muy, muy incierto. Anunció el gobierno que va a haber un aumento del 20% para todo este año. Lo anunció en medio de la discusión con el fondo, en medio de la discusión entre el área del gobierno que maneja el área energética y el ministro de Economía, porque entre ellos está todo mal. El subsecretario de Energía Eléctrica lo quiso echar, Martín Guzmán, no pudo. El viernes ese subsecretario comunicó que ya había presentado los planes para segmentar la tarifa para que le cobren más a los demás poder adquisitivo y menos a los otros, y que lo había hecho además en diciembre. O sea, les dijo, los que están tardando son ustedes, a algo que el fondo reclama para ayer. Pero claro, el problema es quién lo paga y a dónde va eso. Porque venimos de un mes de cortes de suministro inéditos, extensísimos, que le hicieron perder muchísima plata a un montón de gente. No es solamente quién paga la energía, sino quién la suministra. Y ahí, bueno, el gobierno ha tenido movidas también, ha tenido movimientos. Por ejemplo, la venta de Edenor a José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y Daniel Vila. ¿Cuánto del precio de generación paga el usuario hoy en toda la Argentina? Más allá, digo, de los subsidios específicos que hay para el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy paga el 35%, un tercio de lo que cuesta generar la energía que consume. En 2016 eso era del 29%, o sea, el macrismo recibió un nivel de subsidios muy alto, que había intentado empezar a desarmar Axel Kicillof, los había dejado como herencia debido, recordarán ustedes, ahí la pelea, la interna que también hubo y cómo se saldó. Ahí viene el tarifazo macrista, violentamente salta del 30 al 50, lo que paga cada uno, al margen, insisto, de otras subvenciones que también hay. Salta al 66 en 2019, ya prácticamente todo a pedir de las empresas concesionarias, y después viene el congelamiento de estos 2 años. La caída al 54 y luego al 35%. Ahora lo que quiere el fondo es que eso suba, que volvamos a pagar por lo menos la mitad de lo que cuesta generar la energía en la Argentina. Y además tiene un punto, que es la injusticia distributiva que significa subsidiar a los sectores más ricos. Bueno, esto se da en un contexto en el que los más ricos sí son ricos, pero todo el país es más pobre. Los sueldos se quedaron atrás en estos últimos 4 años. Y fíjate lo que volvió, esto es exclusivo. El mes pasado volvieron los cortes de suministro por falta de pago. Me avivó un oyente y amigo que labura en esto, que es un tercerizado, además pobre, gana menos de la mitad de los que están bajo convenio en las eléctricas. Y el mes pasado lo empezaron a mandar de vuelta a cortar, en realidad hacer la suspensión de servicio que, precede al corte, es como el primer paso. Le pregunté hoy a voceros de Edenor, me dijeron sí, hasta marzo del año pasado teníamos prohibido cortar, pero a partir de ahí nos habilitaron, después vino el cambio de manos, demás, tardamos, pero el mes pasado empezamos gradualmente a cortar el servicio a los que no pagan. Ustedes me dirán, ¿es el funcionamiento normal del capitalismo? Sí, lo es. El que no paga no tiene el servicio. Ahora, siendo un servicio público y además básico para la vida en el siglo XXI, quizás no sea tan obvio que tiene que ser así, ¿no? Bueno, sobre todo con más de la mitad de la población o bajo la línea de pobreza o a punto de estarlo. Ahí es donde empieza la discusión a tomar un sentido político y no solamente económico. Pero voy a seguir en lo económico porque ¿qué es lo que anunció el gobierno el viernes? El criterio que va a tomar para la segmentación, o al menos el que propone la Secretaría de Energía. Y ahí lo que tenés es a quién les van a triplicar las facturas. Hay un sector de la población al que en marzo, según este plan de segmentación, les van a quitar el 100% de los subsidios. Y eso representaría entre
entre duplicar y medio y triplicar la factura. Así como lo estás escuchando. Si vos vivís en alguno de estos barrios, en Puerto Madero, en Recoleta, en Palermo, en Belgrano, en Núñez, en parte de Colegiales, parte de Villa Urquiza, parte de Retiro, parte de Saavedra, parte de Devoto y parte de Caballito, o si vivís en Vicente López, en San Isidro, o en un country, o en un barrio cerrado, te van a cortar directamente el 100% del subsidio. Es parecido a lo que había, me acuerdo en su momento, Sloto, que renunció a los subsidios, cuando habían hecho eso de renunciar voluntariamente a los subsidios. Claro, dicen que el 99% de los usuarios paga boletas que, si uno es de alto poder adquisitivo, puede pagar triplicadas. Pagan menos de 7, 8 mil pesos. Dentro de los residenciales estoy hablando, ¿eh? Dentro de los residenciales. Ahora, de vuelta, el problema no es tanto quién paga el aumento, sino a dónde va. ¿Y qué va a financiar? ¿No? Porque el tarifazo de Aranguren fue de esta magnitud, pero para el 80% de la población. Este todavía no sabemos. Y hay otra pregunta también, que es, ¿con esto se satisface el apetito de ajuste del fondo? Con recortar subsidios a estos barrios, que son más o menos un 10% de los usuarios. Los demás poder adquisitivo probablemente sean, sí, aunque en algunos lugares de Recoleta por ahí no sean todos tipos y minas de guita, pero ¿alcanza? Bueno, Nicolás Arceo, que fue mano derecha en temas energéticos de Axel Kicillof, cree que no. Mirá los argumentos que cita, que son muy atendibles. Primero, que este año el dólar va a subir más de lo que subió el año pasado y quizás más que la inflación, probablemente más que la inflación. Pero seguro mucho más que el año pasado. El año pasado subió cerca del 20%. Segundo, hay más consumo de energía. ¿Por qué? Y bueno, en parte porque se abarató la energía. En 2 años de congelamiento se abarató. Pero también por la reactivación económica. Entonces hay fábricas y locales que compiten con los hogares por la electricidad. Tercero, los precios internacionales de la energía están alocados. Está al triple de su valor histórico el gas natural licuado. Está a $90 el barril de petróleo. Hay todo un set de precios energéticos que da para preocuparse. Todas juntas, ¿eh? Como decía Macri, todas las tormentas juntas. El tema de Bolivia es preocupante también. Bolivia hoy anunció el descubrimiento de otro yacimiento, pero está muy complicada con sus reservas. Todo metro cúbico que no mande de gas Bolivia es un gas mucho más caro que hay que comprar afuera. ¿Por qué? Porque las inversiones que prometía Macri a cambio del tarifazo en Vaca Muerta, por ejemplo, no llegaron. Llegaron solo cuando fueron medio garpadas por todos nosotros y no alcanzaron como para aumentar el suministro y atender este problema. Y el último, la crisis hídrica. Las represas argentinas están generando 30% menos electricidad de lo habitual. Es un montón menos. Y tiene que ver con un problema climático que mucha gente desestima. Dicen, eso es una cosa de ecologista, de Palermo, dicen algunos. No es así. Todo este combo de razones hace que para Arceo, repito, el consultor, hoy consultor, que fue en su momento el hombre más escuchado por el kirchnerismo en temas energéticos, los subsidios no van a bajar este año, sino que al revés, corren riesgo de subir. Y hoy me dijo lo mismo el que era subsecretario de Energía Eléctrica de Cristina Fernández de Kirchner, en 2014 y en 2015. Cuando le quitaron el manejo del área energética debido, asumió este señor, Paulo Farina. Mirá lo que me dijo hoy a la tarde. ¿Con eso alcanza para bajar los subsidios como quiere el Fondo Monetario o van a subir igual? No, este año van a subir igual, especialmente porque la importación de gas y en términos de lo que es ese aumento del 10%, en términos de subsidio va a ser nulo, o sea, muy poca plata. Lo más probable es que este año terminen aumentando y fuertemente los subsidios. Van a aumentar, dice, repito, un hombre que hoy es consultor, igual que Arceo, pero que ocupaba este lugar en el final de la segunda administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Hay otro tema, además de las empresas, además de los dueños de las empresas, entre ellos Joe Louis, que lo veían al principio del programa, hay algo que tampoco se suele incorporar al análisis. El análisis suele juntar los argumentos de las empresas con los argumentos de los usuarios que dicen el servicio es malo, pero con el foco siempre puesto en el subsidio, en quién recibe el subsidio y en todo caso en quién lo debería recibir y quién no. Que yo creo que es un debate distributivo válido, que esos barrios en los cuales la tierra vale mucho más que en otros, estén siendo tan fuertemente subsidiados que algunos de esos hogares reciben más que lo que recibe un hogar pobre en asignaciones por hijo, en plan Argentina Trabaja. Eso es injusto, eso está mal. Ahora, algo que no suele incorporarse al debate es de qué escenario venimos. ¿Ya se licuó el tarifazo de Macri? Este es otro dato que aporta Mate, el mirador del trabajo y la economía rosarino, que es en los 48 meses de Macri, cuánto aumentó cada uno de estos rubros en términos de precios mayoristas. Fíjate, en precios mayoristas, el total se cuadruplicaron y un poquito más, o sea, subieron 340%. Y correte para el costado, Manchi, va sirviendo. Agrícolas, 3,46. Ganaderos, 3,19. Manufacturados, 3,34. Petróleo, ahí sube un poco más, 3,51. Los refinados de petróleo un poco más. Sustancias y productos químicos, 4,21. Y ahí, energía eléctrica, 776%. Macri multiplicó en el precio mayorista las tarifas por 8, casi por 9. Repito, casi por 9. Fíjate además, esto a mí me apasiona, ¿no? Pero fíjate qué maravilloso trasvasamiento de plusvalor entre sectores. La pelea que hay y cómo se ve qué pasa cuando un tipo de un sector, un empresario de un sector, se apodera del Estado y gobierna en favor suyo mismo. Esto hace un tipo como Macri, que tenía la línea de alta tensión desde Yacyretá, que creció con Yacyretá, que es un tipo de la patria contratista y que tiene todos sus amigos metidos en el negocio energético. Fíjate cómo los bolsiqueó a los demás. Energías renovables. Pero es maravilloso de ver, a pesar de que nos duele en el bolsillo. Es fabuloso ver cómo la República cae postrada en esa barrita del 776% y muestra cómo en realidad era una banda de pistoleros disputándose un botín. Esto es lo que pasó. Entonces, estas empresas que también multiplicaron sus ganancias muy fuertemente en esos años, entre 2015 y 2019, son empresas que de 2007, 2008, cuando empezaron a firmar actas acuerdo con el Estado Nacional para que la nuestra los subsidie, y dejaron de regirse por la lógica privada, ¿no? Bueno, ahora está en discusión todo, por orden del Fondo Monetario, pero también por el peso de la historia, por la ley de gravedad. Les van a decir al 10% más rico de los usuarios que tiene que pagar el triple. No alcanza, dice el fondo. Les van a decir entonces al otro 40% que le sigue, como al 50% le tengo que cobrar tarifa social y aumentarle menos que la inflación, a vos te voy a aumentar bastante más que la inflación. Y ese que no es rico va a decir con toda lógica, pero a mí se me cortó la luz en enero. Así de tensa es la discusión. Así de difícil es cumplir con este acuerdo si el gobierno se quiere juramentar a cumplirlo, aunque le cueste la coalición. Así de complicado es cumplir con su mandato electoral si decide finalmente abrirle la puerta al Fondo Monetario, a ese cogobierno. Quédate porque ya están nuestros invitados y tenemos un buen debate por delante. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer.
Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Un segmento distinto de humor hoy a cargo de Nahuel Prado, míralo. Llega el representante del FMI. No me dan una multa, ¿no? No, la arreglamos de otro modo, pase. ¿Para qué tenemos ahí una pantalla con mi nombre? Va foto cristalina. Qué lindo patio, ¿eh? Esa estatua me gusta, podría quedar muy bien en el mío, ¿eh? Después hablamos. Acá metemos a la gente presa. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es meter a sangre y fuego a lo que ustedes necesiten. Ah, bien, bien, fue el grano. Este gallito me gusta, ¿lo regalan? ¿Y ese platito lo regalan también? Mire, acá, este es el lugar donde guardamos los cuadros. Elijas el que quiera, cualquiera es para usted. ¿No? Sí, qué bonito. Muy bonito, ¿eh? Hay mucha humedad ahí. Sí, es la sala donde hacemos el submarino. A veces vuelca, ¿vio? Sí, sé perfectamente. Bueno, hablamos con los muchachos y esto es lo que le podemos regalar. La otra cosa arregló con Martín Guzmán. Bueno, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Martín Guzmán? Bueno. Macanudo, ¿eh? No, por favor, ¿eh? Nos vemos en un par de meses. Esto que acabas de ver, el doblaje es nuestro. Bueno, es de Nahuel Prado. El video es de verdad. Es de verdad. Ese video que acabas de ver es la visita que hizo Ben Kelmanson, el nuevo representante del Fondo Monetario, al cuartel general de la Policía Federal Argentina. Ahí en Moreno, sí, ahí en San Cristóbal. El Fondo Monetario no comunicó este encuentro, que fue uno de los primeros que hizo ahora, este mes. El británico apenas llegó. La Policía Federal sí lo comunicó, lo tuiteó, subió este video institucional. Nahuel lo vio porque sigue a la Policía Federal en Twitter, no sé por qué. Después lo borraron. La policía lo borró. O sea que además de haberte hecho reír, es una pieza periodística. ¿Por qué el representante del Fondo Monetario se reúne con la policía apenas llega al país? ¿Qué estarán planeando, Miriam Bregman? Bienvenida, buenas noches. Sí, la verdad no sé por qué me